Tengan muy buenas noches y sean bienvenidos, estimados estudiantes, a la tutoría de repaso 4 de planeamiento didáctico para la enseñanza de la matemática. Vamos a trabajar en esta noche algunos temas que corresponden a uno de los materiales que están en plataforma. Antes de comentar o antes de desarrollar la tutoría, quiero comentarles que algunas notas, exactamente las notas de 4 grupos, ya aparecen en plataforma en relación a la tarea 1. Yo voy a enviar a cada coordinador que yo identifique como coordinadores, quizás no lo declararon de forma escrita o verbal, pero yo los identifiqué como que eran los que o considero, ¿verdad?, que podría ser a quienes les voy a enviar a cada uno, digamos, de los representantes de grupo, a uno de cada grupo, la rúbrica donde se calificó la exposición en el video y el ensayo. Me faltan 2 grupos por calificar y promediarles. Eso lo voy a hacer, si Dios permite, a más tardar mañana. Ya van a estar esas notas que aún faltan. Pero cuando ya haya terminado de calificar a todos los grupos, voy a enviar esas rúbricas para que ustedes puedan observar, porque ahí hay 3 notas en juego para poder sacar la nota que aparece dentro del espacio nota de tarea 1. Aparece también un espacio de la coevaluación y de la entrega del video, para que ustedes puedan observar la nota de la exposición, solo la nota de la exposición. Yo ingresé las notas de cada uno, también el promedio de la coevaluación, pero la nota del ensayo no hay un espacio solo para la nota del ensayo, así que esa la van a poder ver en la rúbrica que yo voy a mandar, donde ustedes pueden ver las notas del ensayo, la nota de la exposición y el promedio de la coevaluación, que son las 3 notas prácticamente que jugaron acá para poder sacar ese promedio. Felicitarles en este esfuerzo de poder elaborar el ensayo. Hay algunos trabajos que tienen sus observaciones, todos realmente tienen observaciones. Algunas observaciones, y voy a aclarar, algunas observaciones son observaciones que en algún momento les va a servir a usted cuando usted redacte un trabajo, y eso es en relación al cuidado con la ortografía y la redacción, el cuidado que debemos de tener también al citar. También, y hay algo que yo observé casi que en todos los trabajos, en todos los ensayos, y es que no redactamos en tercera persona. Siempre estamos redactando en primera persona y no debe de ser así. La redacción debe de ser en tercera persona, es decir, que no debemos, acabo de decir debemos, y esa palabra debemos, vamos, analizaremos, esas palabras no están correctas cuando uno redacta un escrito. Cuando se redacta en tercera persona, se escribe, se debe o se puede en lugar de podemos, y así aparecen algunas observaciones y otras de forma. Lo que quiero decir con estos ejemplos es que no ha influido en la nota, porque no está considerado dentro de los aspectos de la rúbrica, pero sí se los he agregado, así que ustedes pueden ver las observaciones. Como decía, me faltan 2 grupos que agregarle las observaciones en donde yo estoy trabajando la evaluación para poder publicar la nota. Bueno, no sé si hay preguntas respecto a esto.
¿No hay preguntas? Licky, entonces ya subió ya cargó perdón, buenas noches, ya subió Buenas noches. las notas a plataforma. Fíjese que la del video y la del promedio de coevaluación ya están todas, las de todos. Me faltan las de 2 grupos para poder subir las notas de la tarea 1. Me falta, si no aparece es porque mañana más tardar se la voy a subir. Bueno, licenciada. Yo solo agradecerle ahí por las observaciones, ¿verdad? Que nos haya hecho ahí no he revisado todavía, ¿verdad? Pero voy a revisar y pues gracias por las observaciones porque como usted dice, nos va a ayudar a futuro para poder nuevas redacciones, ¿verdad? Así que solo gracias ahí. Sí, bueno, de nada, ese es parte también del trabajo, ¿verdad? Que parte de la evaluación formativa y el objetivo es pues ayudarle, ¿verdad? Como usted lo decía, en trabajos futuros. Bueno, comentarles también, y esto es una duda también que surgió en algunos estudiantes, es que si no iba a haber examen repetido. Y no hubo, porque resulta que el porcentaje de estudiantes que pasaron el examen fue más del 60%. Entonces, no hubo necesidad de repetido, en el caso, ¿verdad? Si les comento, en el grupo hubieron 17 que lo aprobaron y de los 22, pues 5 no lo aprobaron. Entonces, por eso es que no se... Bueno, y en el otro grupo igual. Casi que andábamos en los mismos números de aprobados y reprobados, por eso es que no hubo no hubo examen repetido. Para los que tuvieron esa duda, porque me lo preguntaron. Bueno, felicitarles también, ¿verdad?, por el esfuerzo que ustedes están haciendo de poder estar en este proceso, ¿verdad?, de aprendizaje. Bueno, quiero comentarles también que este día, como ya alguien también me había preguntado y también respondí, no hay participación de los grupos en la exposición, pero sí para el sábado. Para el sábado sí hay participación y estaría exponiendo o participando el grupo número 1 nuevamente. Y entramos a la otra, digamos, tutoría 4, 5 y 6 de repaso y las sabatinas correspondientes para poder abordar la unidad 3 y 4, que es lo que hasta donde vamos a cubrir en esta asignatura. Por tanto, les voy a compartir lo siguiente, que para el día, y fíjense que, bueno, para el día sábado, en la tutoría en línea del día sábado, tutoría en línea 4 sería, aparecen las siguientes personas con los contenidos. Igual yo lo voy a compartir en el grupo, pero para los que están conectados pueden ver el contenido que les corresponde y estos contenidos los van a encontrar en el material cuyo PDF es el proceso por seguir para el diseño de planes didácticos que están publicados ya en la unidad número 3 en plataforma. De igual manera, las indicaciones tienen entre 5, máximo 6 minutos, y que hay que tomar en cuenta el tiempo para poder desarrollar su participación, enviarme la diapositiva a más tardar el día viernes. El sábado en la mañana no, porque yo ya estoy muy ocupada, entonces es complicado, ¿verdad?, estar descargando, revisando. Entonces, a más tardar el viernes por la tarde me lo envían. Y en dos diapositivas el máximo, ¿verdad?, para poder elaborar su participación. Bien, entonces ahí están los contenidos.
Y también recordar que hay una evaluación continua. Hay una evaluación continua, entonces por favor estar pendientes. Bueno, pendientes para leer, ¿verdad? Tienen que realizar las lecturas. Yo el día de mañana les voy a compartir en el grupo también los contenidos que se van a evaluar, pero voy a partir quizás de premeditadamente para poder comentarles que es posible que los contenidos que que vamos a discutir el día de ahora y los que se va a discutir el día del sábado son los que se van a evaluar y creo yo que corresponde también a estos que están acá asignados al grupo. Y aquí hay 3 estudiantes que están en el grupo 2, pero son 10 los contenidos, así que por eso ven que aparece acá Gilberto Rivera, Gloria Yesenia Mármol y José Alberto Vanegas, ¿verdad? Que son del grupo 2, pero como son 10 contenidos, hubo necesidad de incorporarlos a este grupo. ¿Preguntas o comentarios, jóvenes? Por mí todo bien, licenciada. Bueno, está bien. Gracias. Entonces vamos a dar inicio a la primera parte que corresponde a para qué se elabora el planeamiento didáctico. Y quiero hacer esta pregunta. Esta pregunta usted ya la ha respondido en algunos tutorías, en algunos escritos que yo he podido leer también. He leído algunas ideas de por qué la importancia o por qué se elabora el planeamiento didáctico, pero quiero dejar la participación para 2 estudiantes y abrir el espacio para que pueda comentarnos por qué elaboramos el planeamiento didáctico. ¿Alguien que rompa el hielo y participe? Sí, licenciado. Gracias. Te digo ¿Cuál que es? ¿por qué Sí, realizamos el planeamiento didáctico, verdad? sí. Bueno, yo pienso que el planeamiento, pues, es una herramienta que el docente utiliza para poder realizar una buena secuencia, organización y también desarrollo de lo que va a ser el proceso educativo que se va a desarrollar dentro del aula. El planeamiento ayuda al docente a, bueno, como dije, a secuenciar, ¿verdad? A ordenar los contenidos, a ordenar las actividades que va a realizar, también los recursos de los que va a hacer uso. Y para realizarlo, él necesita realizar muchas cosas. Necesita realizar una evaluación inicial de los estudiantes. Él necesita, por supuesto, ir evaluando durante el desarrollo de la actividad o de la clase. Y asimismo también necesita realizar evaluaciones diagnósticas que le permitan verificar si lo que él está siendo efectivo. Asimismo, el planeamiento didáctico ayuda al docente a no divagar, a no perder tiempo, lo ayuda a sacar el mayor provecho que se pueda a la clase, porque muchas veces uno está en las clases y con los estudiantes uno nunca sabe lo que se va a presentar y el docente debe de prepararse para eso, incluso de considerar el tiempo que se pueda perder, ya sea aclarando dudas o cualquier circunstancia imprevista. Tiene que considerarse dentro de la planificación. Por eso, bueno, el planeamiento didáctico en ese sentido es súper importante, porque si no hacemos esto, caemos en esto de que muchas veces se pierde tiempo, o incluso si usted no lleva planificadas las actividades, no sabe qué es lo que va a hacer para enseñar el contenido, o usted planificó algo y no tiene los recursos necesarios, pues igual no va a ser esto efectivo. En ese sentido, pues creo
porque ahí es importante el planeamiento didáctico y por eso todos debemos aprender a realizarlo y conocer su importancia solamente. Muchas gracias, Ronald, ¿es verdad? Sí. Bueno, gracias, Ronald. ¿Una participación más? Buenas noches, Lick. Buenas noches. Yo solo quisiera aportar que el planeamiento didáctico pues se elabora con el fin de evitar la rutina, ¿verdad? De evitar la improvisación, ¿verdad? Porque muchas veces el maestro improvisa, ¿verdad? Y el planeamiento didáctico viene a evitar eso, ¿verdad? De que el maestro improvise a la hora de impartir una clase, ¿verdad? Muy bien. ¿Usted es Omar o Rutilio? ¿Quién participó? Hola. Hola. ¿Quién acaba? ¿Cuál es su nombre? Perdiendo la señal. ¿Mande? Hola. Hola. Bueno, algo importante que menciona Ronald, y creo que fue Omar, si no me equivoco. Hay varios elementos importantes. Hola, hola. Hola. Se me perdió la señal. Sí, usted es Omar o Rutilio, que las voces me parecen. No, yo soy Daniel. Ay, ni uno de los dos, perdone, es que no puedo ver los nombres acá. Daniel, vaya, Daniel. Pregunto No, porque no estoy se anotando quiénes están preocupe. Sí, soy participando. Daniel. Vaya, muchas ¿Sí? gracias. Muchas gracias, Daniel. Bueno, importante Dale. lo que mencionan Ronald y Daniel respecto a los elementos que se deben de considerar al momento de elaborar un planeamiento. Y es que el planeamiento didáctico debe de elaborarse porque dirige, orienta todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, partiendo, como decía Ronald, de la evaluación que en todo momento se realiza con diferentes intenciones. También mencionan que no ayuda el planeamiento didáctico, la elaboración nos permite optimizar el tiempo de tal manera que el desarrollo de los contenidos se puedan diseñar de forma secuencial y ordenada y lógica, no solamente para el desarrollo de los contenidos, que sí se debe de cubrir, pero no perdiendo de vista que hay objetivos de aprendizaje e indicadores de logros al que todo el esfuerzo del desarrollo de las actividades va orientado. También, como lo mencionaba Daniel, evita la rutina, la improvisación, como lo mencionaba también Ronald. Parte de la improvisación se nos puede escapar, ¿verdad? El no tener conocimiento de qué recursos cuenta la institución, no tomar también las habilidades de los estudiantes para poder elaborar un recurso e involucrarlo en la elaboración de estos. Y puede pasar también que ante la falta de estos recursos no podamos realizar estas actividades y se pierde el tiempo, ¿verdad? Entonces, Ronald, también hay un aspecto importante que menciona, y es que dentro del planeamiento didáctico se debe de considerar también la atención a las dudas de los estudiantes, no dejando de vista, ¿verdad?, la atención de manera individual a cada uno de ellos, atendiendo a las dudas. Y eso se hace en todo el momento en que se desarrolla la clase. Dentro del planeamiento didáctico, entonces, dentro de estos tiempos, es importante que, y lo más recomendable, es que a cada actividad, a cada parte, ¿verdad?, que ya lo vamos a ver más dentro de unos momentos, que son las etapas del planeamiento didáctico, se asigne tiempos que se puedan llevar y tomar en cuenta para poder cubrir, porque si esto no se toma en cuenta, pasa el tiempo
y no nos alcanzó el tiempo y lo vamos a tomar en la siguiente clase y ahí ya nos vamos desfasando. Entonces no es posible. Ahora, en la medida de lo posible, en matemática, pues ya estoy contextualizando, en matemática se debe de tomar en cuenta los tiempos. El docente, bueno, con el programa SMATE, que se supone de manera teórica que se deben de cubrir cada contenido en 45 minutos, pero la realidad es otra, porque aparecen otras variables que uno no tiene control, ¿verdad? Porque y que también ocupan tiempo, pero el docente se debe de ingeniar. O sea, aquí el docente debe de ver la manera en cómo, a pesar de que pueden ocurrir interrupciones, actividades, ¿verdad?, que el estudiante debe participar y ya quitó unos minutos con la clase, pero el docente debe de ingeniárselas cómo poder avanzar de tal manera que se recupere este tiempo que se ha perdido. Entonces es importante tomar en cuenta los tiempos. Por eso decía que en matemática, en la medida de lo posible, debe de cubrirse, ¿verdad?, los tiempos, aunque en la realidad es otra y dada la naturaleza de la asignatura. Entonces, y recordemos también que lo importante es que los estudiantes aprendan, que ellos aprendan y no llevar, ¿verdad? Porque a veces pasa que quizás comentamos con algún docente de la asignatura de otro centro educativo y empezamos a ver por qué contenido o unidades van y vemos que vamos un poco atrasados y entonces empezamos a sentir esa presión, pero si hemos llevado bien los tiempos y vamos atendiendo a los estudiantes, aún aunque haya un poco de desfase, porque fíjese que el Ministerio de Educación también en esas reuniones y capacitaciones se toma en cuenta también un número determinado de horas, pero también ahí van dejando como un margen de hora para cualquier situación que ocurre. Por ejemplo, esas situaciones en donde una clase no fue posible darla, esos minutos, ¿verdad?, que a veces se van perdiendo y ya nos desfasó un poco. También hay que tomar en cuenta que hay actividades curriculares que se desarrollan en el centro educativo y también, por ejemplo, alguna situación que el docente enfrentó en ese momento, ese día y no pudo llegar a trabajar. Entonces, se toman en cuenta, ¿verdad?, unos días de margen dentro de la jornalización. En el caso de la asignatura de matemática. En ese sentido, creo yo que tenemos los docentes de matemática claridad de cómo podemos llevar los tiempos, de tal manera que no haya un desfase, ¿verdad? Y eso implica también, como decía, que el docente ocupe su creatividad, su ingenio para atender a los estudiantes de la mejor manera posible sin que el proceso sea un proceso atropellado, donde el cubrir los contenidos es más importante que el aprendizaje de los estudiantes. Eso no es posible. Todo esto será posible a través de la experiencia, ¿verdad?, que el docente va adquiriendo con el trabajo. En el programa SMATE creo que todavía estamos aprendiendo, porque llevamos, si no me equivoco, 4 años de implementación de este programa. Tenemos un poco de tiempo y creo yo que todos los docentes aún nos estamos adaptando, ¿verdad?, en la forma de trabajo. Bueno, entonces, para dar respuesta a esta pregunta, dar respuesta a la pregunta, ¿para qué se elabora el planeamiento didáctico? Bueno, quizás dentro de lo que pensaron algunos y en las palabras que expresaron otros, están estas ideas, y es que es el fundamento del quehacer educativo. Toda la acción educativa en el aula parte de lo planificado en él, así que la improvisación no es parte, ¿verdad?, de esta forma de trabajo, ¿verdad?, porque
toda la acción educativa y es toda, ¿verdad?, parte de lo planificado. En el logro de la calidad y excelencia, el planeamiento didáctico juega un papel central, ya que parte de una planificación educativa general o macro y concretiza en el nivel micro o de aula los intereses, experiencias, sentimientos, valores y cultura de los estudiantes, de la comunidad. Algo también mencionar, y es que el planeamiento didáctico debe ser un planeamiento didáctico contextualizado, que sea, ya lo hemos discutido en otras tutorías, y es que como parte, como lo decía Ronald, de una evaluación inicial, una evaluación diagnóstica, todos los elementos que forman parte de esta evaluación diagnóstica y toda la información debe de determinar cómo vamos a hacer esta planificación didáctica para que sea operativa, sea operacional y significativa para quienes van dirigidos, que en este caso son nuestros estudiantes. Para el logro de la calidad y excelencia, el planeamiento didáctico es determinante, es fundamental. También se debe de tomar en cuenta, fíjese, observa acá que aquí hay unos elementos también que corresponden a los estudiantes y son los intereses, las experiencias, los sentimientos, los valores y la cultura. Son propias de la comunidad educativa. El educador, de acuerdo a CIMED, no puede dejar su trabajo en el aula al azar, a lo que venga o se le ocurra, sino que debe planificarlo permanente y cuidadosamente, aunque sin rigideces ni determinismos absolutos y autoritarios, sino en la dimensión de quien comprende que la realidad social no es estática y que está sometido a continuos cambios. Esta parte donde aquí hay varios elementos importantes. Algo que ya mencionaban también es que no se debe de dejar el trabajo en el aula al azar, a lo que venga o se le ocurra, ya lo hemos mencionado, que corresponde a la improvisación, y también que el trabajo debe ser planificado permanentemente y cuidadosamente, ¿verdad?, tomando todos los elementos que podemos imaginar, ¿verdad?, que están involucrados en la elaboración del planeamiento didáctico. Algo importante en esta definición, y es que, y aquí entra lo que nosotros entendido que es la flexibilidad, y también lo escuché y lo explicaron como características del planeamiento didáctico, que es la flexibilidad. La flexibilidad nos permite hacer cambios, hacer ajustes a partir de la evaluación de la ejecución del planeamiento didáctico. Esta evaluación realmente evalúa el proceso que estamos llevando a cabo, donde intervienen todos los elementos, además de los estudiantes, los docentes. De tal manera que a partir de esta evaluación, de la reflexión, de la toma de decisiones, de los ajustes y los cambios para la mejora del planeamiento didáctico, se evita lo que acá aparece. No evitamos la rigidez, el determinismo absoluto y autoritarios. Además, también el planeamiento didáctico, dado en el caso de nosotros los docentes de matemáticas, que casi siempre estamos trabajando con los mismos, en el mismo nivel, año con año, también debemos tener presente que la realidad cambia. Imagínense usted la planificación didáctica que teníamos el año pasado, o para iniciar este año, para no irnos tan lejos en cuanto al tiempo, cambió de una manera significativa, porque después de trabajar presencialmente, empezamos a trabajar a distancia, de forma virtual, ocupando otros recursos, ocupando otras metodologías. Entonces el planeamiento didáctico tuvo que haber sido ajustado, ¿verdad?, ante la realidad que hoy por hoy estamos viviendo. Y no me cabe duda que el próximo año siempre vamos a estar
conectados o trabajando con estos recursos digitales, ¿verdad? Con los estudiantes. Entonces, ya no podemos ocupar un planeamiento didáctico que hemos elaborado anteriormente, ¿verdad? O en años anteriores, no se puede. Porque, como dice acá, fíjense que acá encaja perfectamente a lo que estoy diciendo, porque la realidad social no es estática y está sometida a continuos cambios. Bueno, respecto a las etapas del planeamiento didáctico, ¿cuántas etapas consideran ustedes que hay en el planeamiento didáctico? Yamilet, ¿sabe usted cuántas etapas son las del planeamiento didáctico? Honestamente, Lick, ya no las recuerdo. No las recuerdo. ¿Alguien Buenas sabe? noches, Lick. Buenas noches, Elizabeth. Sí, son 3, Lick. Ajá, 3. ¿Cuáles son? Permítame que me falla esto. Bueno, está la primera, que es la de la etapa de inicio. Muy bien. La segunda es la del desarrollo intermedia. Y la tercera etapa, que es el cierre o culminación, licenciada. Exactamente, esas son. ¿Qué consideran ustedes que comprende esta etapa de inicio? ¿O para qué nos sirve esta etapa? En esta etapa, ¿qué es lo que ocurre en la etapa de inicio? Licenciada. Hola, Elsie. Esto es ya desarrollando una guía didáctica, ¿verdad? Sí, correcto. Entonces, bueno, empezando además de por el saludo, ¿verdad? Yo considero que se comienza allí una reflexión y luego después de eso a la detección de saberes, detectar 3 saberes en estos estudiantes e ir presentando el tema y así poco a poco ir introduciendo la primera etapa, introduciendo el tema, ¿verdad? Muchas gracias, así es, Elsie, pero vamos a ver, además de lo que usted me comenta, qué se considera o qué caracteriza esta etapa. En esta etapa, el docente a través de diferentes actividades motiva al estudiante explicándole qué estudiará y para qué le servirá. Esta actividad inicial es primordial para que el estudiante se entusiasme hacia lo nuevo por conocer. En la etapa de inicio, el docente motiva a los estudiantes hacia el aprendizaje significativo. Referente a esto, aparte de lo que él sí también comenta, y esto sí también se hace, en las diferentes actividades que el docente diseña, se pueden alcanzar los objetivos y uno de ellos es lo que él sí comenta, la detección de los conocimientos previos. Y la otra es la motivación hacia el aprendizaje del nuevo contenido. Algunos autores recomiendan que en esta etapa de inicio, en la proposición de las actividades que el docente ha diseñado, no es recomendable que el docente les revele a los estudiantes el contenido que van a aprender, sino que ellos, a través de las actividades, lo descubran, de tal manera que para ellos se vuelva una pregunta, despierten ellos la curiosidad. Y también algunos autores también confirman o afirman que si el docente en esta etapa de inicio no logra motivar al estudiante, las siguientes etapas, que es la que mencionaba Elizabeth, de desarrollo y culminación,
será realmente un tiempo perdido para el estudiante. Entonces, esta etapa de inicio es donde el docente debe de aprovechar para lograr la motivación, el entusiasmo. Una vez que las actividades que se hayan desarrollado, el estudiante haya descubierto, ¿verdad?, qué es lo que se va a ver, porque hay estudiantes que son muy listos, inmediatamente ellos expresan, ¿verdad? Entonces, el docente puede explicarles entonces qué se va a estudiar y para qué les servirá. Entonces, esta etapa de inicio es fundamental. No se puede motivar al estudiante solo con las palabras, sino que a través del diseño de las actividades para la consecución de estos dos propósitos, ¿verdad? Que es la detección de los conocimientos previos y la motivación hacia el aprendizaje del nuevo contenido. Además, tomar en cuenta que en esa etapa las actividades que se efectúen deben conducir a una participación dinámica de los estudiantes. La activación de conocimientos previos, que comenta Elsie, ayudará a incentivar a los estudiantes. Esto facilitará su aprendizaje. A partir de las actividades de iniciación y con base en los conocimientos previos, los estudiantes establecerán los enlaces hacia el nuevo conocimiento. Debe demostrarles la utilidad de aquello que se estudiará y su relación con lo que saben, sienten, quieren o les llama la atención. Así que en esta última parte, el docente debe de esforzarse, ¿verdad?, para poder diseñar actividades en donde los estudiantes puedan reconocer, ¿verdad?, la utilidad de lo que se va a estudiar, la conexión de los conocimientos previos con los nuevos conocimientos. En otras palabras, los conocimientos previos son los que le van a ayudar o son la base para la construcción del nuevo conocimiento. Además, que el docente debe tener en cuenta cuáles son los intereses de los estudiantes o qué es lo que le llama la atención. Cuando dice que le llama la atención es qué metodología puedo ocupar y que probablemente ya la utilizamos anteriormente y tuvimos buenos resultados, pero que esa metodología también se adapte adecuadamente al desarrollo de las actividades que nos van a permitir el estudio del nuevo contenido. El docente debe dirigir la atención hacia lo más importante, pertinente e interesante para el estudiante, a fin de que capte y organice selectivamente los conocimientos. En matemática, el docente debe de leer, ¿verdad?, los contenidos, estudiar los contenidos, revisar cómo es que se aborda la parte de iniciación del contenido, que es en el plan pizarra, el planteamiento del problema. Pero el docente también puede, en la medida de lo posible del tiempo, puede agregar otra actividad o utilizar un recurso para el estudio de estos contenidos. Y también seleccionar aquellos ejercicios, aquellos ejemplos que en algún momento al estudiante le va a hacer más o va a presentar dificultad para poder resolver los ejercicios que él solo va a tener que resolver. Entonces, hay que tener en cuenta todos estos elementos, ¿verdad? En cuanto a la motivación, si esta motivación no logra disponer el ánimo de los estudiantes, puede que el resto del proceso no llegue a feliz término. Es lo que yo acabo de mencionar. El estudiante va a perder el interés sobre todo lo que venga después de esta etapa. Puede iniciar con preguntas claves también o generadoras, plantear preguntas, que es la implementación del método socrático, y repetir ideas. También puede ir anotando ideas en la pizarra o complementarlas con el uso de algún medio audiovisual. O sea que en esta parte el docente puede echar mano de cualquier recurso, cualquier actividad, metodología
que ayude, ¿verdad?, a poder desarrollar esta etapa que es la etapa inicial. Luego está la otra que me mencionaba Elizabeth y es la de desarrollo intermedia. En esta etapa se desarrollan las actividades centrales del planeamiento didáctico y estas se subdividen en 4 momentos. Uno es la de comunicación y esta tiene por finalidad exponerles los conocimientos o habilidades por aprender a los estudiantes. También se da información y se explican los términos nuevos necesarios para comprender los contenidos. Puede apelar a diversos recursos. Cuanto más dinámicas sean las actividades y estrategias propuestas, mejor responderán los estudiantes y su aprendizaje será más significativo. Luego de esta etapa sigue la siguiente, que es la del análisis. Y es que el análisis trata de promover en los estudiantes la comprensión de significados, de profundizar los conocimientos mediante el estudio de estos elementos, de problematizar, de inquietar, de acuerdo a Suárez. Es decir, que el estudiante llegue a niveles cognitivos más altos y supere el tradicional conocimiento memorístico. En otras palabras, en esta etapa, el docente debe de diseñar las actividades que permitan que el estudiante lleve a cabo este proceso, el proceso de análisis que comprenden todos estos elementos que se acaba de mencionar. Luego de este proceso de análisis sigue el otro momento, que es la aplicación. Luego de haber llevado a cabo el estudiante este proceso de análisis, lleva esta parte que busca generalizar lo aprendido y llevarlo al campo concreto. Es decir, a aplicar los conocimientos en el programa de SMATE. Esta fase de la aplicación se ve reflejada en el momento en que los estudiantes trabajan en 2 momentos. Uno, en el espacio que está considerado en el plan pizarra, que es cuando los estudiantes de forma individual o pareja o grupo realizan algunos ejercicios en clase, y la otra parte que es la que ellos pueden resolver y pueden trabajar en su casita. Así que la aplicación se puede observar en el programa SMATE a partir de esta etapa que es la aplicación. Bueno, y la otra también, que es la del análisis, ¿verdad? Este proceso también se ve evidenciado en el momento en que ellos se enfrentan, ¿verdad?, con el reto, ¿verdad?, de poder resolver los ejercicios propuestos. Y está también la síntesis, que esta etapa es la más, digamos, la más compleja, digamos, de estos 4 momentos. Y es que la síntesis, en esta etapa, el docente promoverá la creatividad del estudiante a través de la búsqueda de hechos y conocimientos nuevos partiendo de los aprendidos. Esto es parte también y se pone de manifiesto también en el momento en que el estudiante resuelve los ejercicios o problemas, ¿verdad? También cuando en las actividades de la actividad integradora, pone al estudiante en una situación en donde debe de aplicar o contextualizar en diferentes áreas lo que se ha aprendido en matemáticas, cómo relaciona, ¿verdad?, lo aprendido en matemáticas con la realidad o su contexto. Entonces, parte también de esa etapa que es la síntesis. Bueno, el docente asignará trabajos en grupo, investigaciones, solución de problemas y situaciones nuevas. Estas acciones o estas asignaciones se dan dentro de esta etapa. En esta etapa también se caracteriza porque los estudiantes aprenden y demuestran habilidades, capacidades, destrezas y hábitos mentales necesarios para obtener los niveles de desempeño que les permitan alcanzar los propósitos u objetivos. Si usted observa, todas las actividades es en el plano individual,
ya cuando el estudiante pone de manifiesto lo que ha aprendido. Y también en donde hay, digamos, dificultad en cuanto a todas estas habilidades, capacidades, destrezas y habilidades mentales, y es ahí donde el docente debe de reforzar. Bueno, se desarrolla el contenido y las estrategias de aprendizaje propuestas en el planeamiento didáctico y se establecen las relaciones entre cada uno. No se deben dejar de lado los valores, la ética, ni los temas transversales, ¿verdad? En el trabajo, en aula, siempre se debe poner de manifiesto la fomentación de los valores, ¿verdad? Como lo menciona acá, la ética y los temas transversales. Está la otra etapa, que es la de cierre o culminación. Esta etapa es también llamada de culminación porque conlleva otros procesos en los cuales el estudiante podrá a través de diversas estrategias e instrumentos demostrar lo que aprendió. Se proponen actividades o tareas que permitan evaluar el proceso y el desempeño logrados en cuanto a los objetivos establecidos. Observe acá que en esta parte hay algo importante, y es que en esta etapa de cierre y culminación, el docente debe diseñar actividades o también puede utilizar aquellas actividades, las actividades que se desarrollan en etapa de desarrollo, en ese sentido, proponer con otros objetivos que pueden ser evaluativos para que el estudiante los pueda desarrollar, pueda trabajar, puede tomar las mismas actividades que se trabajó, pero puede ser agregándole una dificultad más, otro problema, otros ejercicios, de tal manera que el mismo formato de la actividad o la continuidad de esa actividad nos permite evaluar esos procesos. Además, tomar en cuenta que en esta etapa de cierre o culminación, no es solamente en esta etapa, y como lo mencionaba Ronald, no es solamente en esta etapa que se va a evaluar al estudiante. Se evalúa en los 3 momentos: inicio, desarrollo y en esta etapa. Porque se debe, en esta etapa de cierre o culminación, se debe de tener información a través de diferentes instrumentos del avance del aprendizaje de los estudiantes y el logro, ¿verdad?, de ellos en cuanto a los objetivos de aprendizaje que de antemano ya se establecieron. De acuerdo a Suárez, se puede usar la repetición de situaciones, es lo que acabo de mencionar, obtener conclusiones a partir de determinados hechos y proponer soluciones. También se puede recurrir a preguntas, entrevistas, pruebas, guías, trabajos en grupo a nivel de análisis, aplicación y síntesis. Observe que en este párrafo el autor da idea de cómo poder llevar a cabo este proceso de culminación. Instrumentos que no solamente nos permitan obtener información cuantitativa del desempeño de los estudiantes, sino de forma cualitativa. Puede ser preguntas, las entrevistas, puede ser también la observación a través de diferentes instrumentos, etcétera. Cuando hablamos de evaluación, no necesariamente hablamos de una evaluación cuantitativa que nos arroje un dato cuantitativo, sino datos cualitativos que nos permitan evaluar el desempeño de los estudiantes y poder llevar a cabo también la evaluación formativa. Algo importante también, y es que la evaluación no es una tarea exclusiva del docente. También los estudiantes deben participar por medio de la autoevaluación y de la coevaluación. Estas acciones les permitirán autocorregir sus dificultades. Fíjese que, bueno, ustedes hace poco tuvieron experiencia de ser partícipes, ¿verdad?, de esta evaluación que se ha realizado a sus compañeros. Y esta coevaluación se puede realizar de diferentes maneras, tomando otros aspectos, ¿verdad?, que
pueden ser parte de esta coevaluación. Así que la evaluación no es una tarea exclusiva del docente. Es importante la coevaluación porque hay aspectos que como estudiantes ustedes pueden observarla y como docentes no lo podemos observar. Los mismos compañeros reconocen las habilidades, las destrezas, el nivel de responsabilidad, de respuesta que tuvieron los compañeritos, ¿verdad? Al momento de realizar una tarea de investigación o una guía de ejercicios, etcétera. Entonces, esto permite también al estudiante poder participar, ¿verdad?, en esta evaluación. También esta etapa permite conocer el logro de los aprendizajes de los estudiantes por parte del docente. También les sirve de proyección y de anticipación. ¿Por qué de proyección y de anticipación? Porque a través como ya mencionaba, a través de la implementación de diferentes instrumentos de evaluación, se obtiene información de cómo se está llevando a cabo este proceso. Esta evaluación enfocada al estudiante y al docente. Se hacen ajustes, por eso es que acá al docente le sirve esta información para proyectarse y anticiparse a diferentes situaciones que nosotros no pudimos prever, pero que aparecieron en el momento de ejecutar el planeamiento didáctico. En cuanto a la proyección, a partir de los resultados, estima las acciones que debe emprender para obtener mejores resultados o lograr un mayor desempeño de los estudiantes. Además, podrá valorar si las estrategias o la metodología empleada fueron adecuadas a las características y necesidades de los estudiantes para proyectar un cambio o mejora. Se anticipan posibles situaciones que se puedan presentar y planificar de otra forma o ahondar en lo realizado. En este sentido, esta etapa le permite al docente prever situaciones que se deben mejorar o solucionar para el siguiente proceso. El docente también podrá motivar a los estudiantes y prepararlos para resolver nuevos problemas y programar tareas y actividades para ampliar los conocimientos, reforzar habilidades y destrezas o simplemente complementar lo aprendido. Observe que esta etapa de culminación y de cierre en la práctica para los que ya son docentes, no me dejarán mentir que esta etapa es a la que menos importancia se le toma. Le tomamos mucha importancia al inicio y mucha importancia al desarrollo, pero ya la etapa de culminación o de cierre, si hay tiempo o la asignación del tiempo no es el adecuado, no se toman en cuenta estas consideraciones de las actividades que se van a ejecutar, los instrumentos que puedo implementar para evaluar en esta etapa, cuáles son las diferentes actividades que yo puedo asignar, cómo lo va a desarrollar el estudiante individual, en grupo, en pareja, si será realizado en casa o en la escuela, y tampoco se toma en cuenta la participación de los estudiantes. Imagínense cuántos elementos y cuánta información podemos obtener a partir de la implementación de esta etapa. El docente, veamos, hay preguntas o comentarios respecto a estas 3 etapas del planeamiento didáctico. ¿Me están escuchando? ¿O a mí se me fue la señal? No, licenciada, todo para mí está bien claro. Todo está bien, no hay preguntas para mí. Muchas gracias, Elsie, por contestar. ¿Y el resto tendrá algún comentario o pregunta? No, Lick, de mi parte todo bien. Bueno. ¿Puedo continuar? Sí. Bien, otro de lo que vamos a tratar
es acerca de los paradigmas curriculares. Ya ustedes se han familiarizado con este tema, paradigma, pero ¿qué es el paradigma y dentro del ámbito educativo que entendemos por paradigma? Un paradigma es el marco de referencia que en determinado momento histórico permite interpretar los fenómenos. Un paradigma también es un esquema de interpretación básico para explicar o abordar las situaciones o fenómenos educativos. Es, por lo tanto, un esquema teórico a lo que se adscribe el sistema educativo. Observe que acá en el material aborda dos conceptos. Uno, de manera general, un concepto general, pero otro dentro del ámbito educativo o el contexto educativo. Y hay tres paradigmas reconocidos en los diferentes momentos históricos, y el primero es el conductual. Una participación de un estudiante que me comente en qué consiste este paradigma conductual o cuáles son algunas características de este paradigma. Bueno, sí, yo creo que este paradigma se basa en lo que es la conducta y en que esta es evidente y es medible. Creo que eso es quizás lo más importante de este paradigma, ¿verdad? Ya que ellos consideran que el aprendizaje es simplemente el cambio de conductas. El docente lo que va a hacer es cambiar las conductas del estudiante y estas van a ser visibles y por supuesto van a ser medibles por medio de los diferentes tests o cualquier otro tipo de evaluación que se haga. En este caso, pues no se habla de una educación donde se considera el desarrollo del ser humano en un sentido individual, ¿verdad? Sino que simplemente es hacer que éste adquiera las conductas que ya sea el sistema o en este caso lo que esté hablando necesita. Bueno, creo que eso sería quizás las características principales de este paradigma. Muchas gracias, Ronald, por su participación. Sí, exactamente es lo que usted menciona. Vamos a ampliar lo que usted me comenta y comentarles que este modelo surge en las primerías del siglo XX y sus principales exponentes son Thorndike, Pavlov y Watson. También una de las características de este paradigma es que el desarrollo fundamental de este paradigma corresponde a Skinner. Su modelo de interpretación didáctica y humana es el de una máquina en cuanto a medible, observable y cuantificable, lo que Ronald ya mencionaba. Fíjese que Skinner hizo experimentos en diferentes animales, ratas, perros, pájaros, acerca de una conducta orientada y aprendida por parte de estos animales. Cuando Skinner observa que mediante el trabajo constante con estos animales se puede lograr una conducta adoptada y repetida, estas experiencias las transfiere en humanos, y dentro del contexto educativo estas experiencias de Skinner toma bastante sentido y es para este paradigma conductual porque considera al estudiante una máquina capaz de repetir procesos, capaz de memorizar, capaz de repetir, de tal manera que el aprendizaje se haga de esta manera. Pero hay características que luego estas características en su momento fueron aceptadas, fueron adoptadas, en algún momento pierde
relevancia y estas características se vuelven como de donde muchos detractores o que contradicen este paradigma conductual toman para poder proponer otro tipo de paradigma en el ámbito educativo. En cuanto al estudiante, el único requisito para ser un buen estudiante es el de memorizar y el de repetir. Los procesos de aprendizaje, por tanto, son rutinarios, mecánicos y tradicionales. ¿Será que en las escuelas públicas de nuestro país hemos erradicado el memorizar, repetir y que las clases son rutinarias, tradicionales y mecánicas? Pareciera que en algunos casos, dígame si creo yo que ustedes... Sí, eso quizás se da, depende de cada docente. No es que así lo mande a hacer el que esté en escuela pública. Yo creo que no, depende de lo que piense cada maestro y lo que decida hacer, ¿verdad? Así es, gracias, Elsie. Generalizar no podemos, ¿verdad? Porque hay docentes que están haciendo un muy buen trabajo desde sus aulas. Gracias, Elsie, por su comentario. La evaluación dentro de este paradigma se basa en el producto y no en el proceso. Se evalúan los objetivos conductuales en matemática, por ejemplo. Hay muchos docentes que creo yo que ya no existen dentro del sistema educativo, que evaluaban solo las respuestas que los estudiantes obtenían de los ejercicios e ignoraban los procesos. Pero fíjese que aún en algunas evaluaciones, algunos docentes, le voy a decir el caso, algunos docentes en diferentes niveles, aún en universidad, todavía implementan el resultado de un estudiante a través del producto. ¿Cómo? En las evaluaciones en línea. En matemática es, digamos, es muy una evaluación desde mi punto de vista injusta y poco objetiva, que el estudiante se le evalúa solamente por la respuesta que pueda seleccionar, si es de selección múltiple, o pueda ingresar. Pero ¿qué pasó del proceso? ¿Dónde está el proceso? Quizás al finalizar por un signo o un cálculo incorrecto, casi al final del proceso lo llevó a obtener la respuesta incorrecta. Pero ¿qué pasó con eso? No se le evaluó el proceso, porque es ahí donde podemos evidenciar el aprendizaje de los estudiantes y no en la respuesta. Parece que en matemáticas se debe de tener mucho cuidado, porque podemos caer en esto, ¿verdad? Dentro del contexto de las evaluaciones. En relación con el currículo, Román Pérez y Díez López plantean que para este currículo con este paradigma es cerrado y obligatorio para todos. La administración educativa desarrolla un currículo totalmente elaborado y esto no permite, por tanto, la contextualización, es decir, que es una planificación, digamos, didáctica homogénea, ejecutada de igual manera para todos, independientemente de las características de los estudiantes, social, educativo, cultural, económico, etcétera. Y las características de estos estudiantes cognitivos, estilos de aprendizaje, los intereses, las expectativas. Entonces, todo esto se ignora dentro de este paradigma. Por tanto, el proceso de enseñanza-aprendizaje es homogenizado para todos, ¿verdad? No hay una contextualización y no hay, evidentemente, no hay una atención individual al estudiante.
En el proceso de enseñanza y aprendizaje, el valor central lo tiene el desarrollo de contenidos iguales para todos. En el proceso de enseñanza y aprendizaje también gira en torno a la disciplina de los estudiantes, quienes deben acatar todas las decisiones sin cuestionar. Es decir, el estudiante dentro de su proceso de aprendizaje no tiene ni voz ni voto. Se desestima sus capacidades, sus inquietudes, sus necesidades. Teóricamente, se basa en las técnicas de estímulo y respuesta de los estudiantes y en el condicionamiento operante de Skinner, estímulo, organismo, respuesta. Lo que anteriormente mencionaba, ¿verdad? De las experiencias o de los experimentos que hizo Skinner y se transfiere a el ámbito educativo con los estudiantes. La enseñanza es considerada como una forma de adiestramiento y condicionamiento para aprender a almacenar los conocimientos, no para producir, no da lugar, por tanto, a la creatividad, no da lugar, por tanto, a la curiosidad, no da lugar a la generación de la construcción del conocimiento. Entonces se desestima todos estos elementos que son propios, ¿verdad?, de los estudiantes, que son los que están en este proceso. Jimeno Sacristán hace algunas críticas dentro de este sistema y es lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad? La descontextualización es, al estudiante se ve como una máquina que repite, produce el mismo resultado. La escuela no es un lugar en donde pueda generarse cambios, sino un lugar donde se repite los procesos, entre otros, ¿verdad? Críticas que se le hace a este paradigma. Luego hay otro paradigma que es el paradigma cognitivo. Ya no vi la presentación. Ya no la vio. No, ya no vi. ¿Y ahora? No la vi, no la vi. Ya se ve más ampliada. No la veo todavía. No la ve No, todavía. yo no la veo. ¿Y los demás? No, yo no la veo. Yo la veo. No sé qué pasa. No la miran. Ahora sí. Hoy sí ya la vi. Vaya, gracias. Sí, gracias. Sí. Gracias que me informa. Bueno, el paradigma cognitivo. Dentro de este paradigma, el organismo o la persona es una totalidad, un todo. La mente o inteligencia guía las acciones de las personas y no los estímulos externos. Fíjense que este paradigma nace como un paradigma que contradice al paradigma conductual a raíz de las críticas que se le hizo a este paradigma que acabamos de abordar. Este paradigma cognitivo promueve, a comparación o de forma contraria al anterior, promueve el pensamiento crítico, la creatividad y la inteligencia. Uno de los exponentes de este paradigma es Ausubel. Los aportes de él con el aprendizaje significativo, que es el aprendizaje por descubrimiento y también de Brunner, y el constructivismo de Piaget, enriquecen este paradigma. Estos tres autores sustentan y enriquecen este paradigma. En este paradigma se centra en los procesos de aprendizaje y en el sujeto que aprende, en comparación al paradigma anterior, donde los procesos no eran los que se tomaban o valoraban, sino los productos. En este proceso sí, ¿verdad? Los procesos de aprendizaje y por tanto el sujeto que aprende. ¿Cuál es el papel del docente acá? No es de repetir, ni de imponer, ni de ser autoritario, sino de ser crítico y reflexivo, ¿verdad? Flexible también, una persona cercana al estudiante. En este paradigma también se fomenta la atención individual,
a cada estudiante, de manera que los procesos de aprendizaje en los estudiantes son fortalecidos y el estudiante puede superar estas deficiencias, ¿verdad? O esos vacíos o esas dificultades que él tiene en cuanto a su aprendizaje. El modelo curricular bajo este enfoque es abierto y flexible. Debe partir de un currículo central base, como el de nosotros, ¿verdad? Nosotros partimos de un currículo nacional, todos los docentes, pero nosotros lo contextualizamos a partir de el contexto donde vamos a ejecutar o donde se va a desarrollar este planeamiento didáctico. Entonces, lo mismo pasa acá. Se parte de un currículo central base y luego el docente, gracias a la contextualización, acá está lo que acabo de mencionar, le adiciona la estructura curricular de centro y de aula. Prácticamente es lo que nosotros hacemos, ¿verdad? En nuestro quehacer educativo. Este paradigma cognitivo busca el desarrollo de un proceso de enseñanza y de aprendizaje dinámico, donde el alumno es el eje. El docente cumple el papel de mediador y además, al centrarse en el estudiante, evita la homogeneización de los procesos y la individualidad. Hay un aprendizaje que no es igual cuando dice que evita la homogeneización, es que cada docente en su centro educativo con su grupo de estudiantes está ejecutando un planeamiento didáctico que es único y exclusivamente para este grupo de estudiantes. Aunque se aborden los mismos contenidos, pero la forma en que se abordan, cuáles son las actividades que se proponen para el abordaje de esos contenidos son diferentes, porque los intereses de los estudiantes son diferentes, sus características, y todo lo demás que ya hemos mencionado, que son parte de las características de los estudiantes, además de la realidad, ¿verdad?, educativo, social y económico de los estudiantes que forman parte de esta cultura. Este paradigma propone el desarrollo de estrategias tales como las redes semánticas, los esquemas, los mapas conceptuales y cognitivos, con el fin de lograr aprendizajes más significativos. La evaluación se centra en valorar los procesos y los productos y no solamente en la medición final. Es aquí respecto a la etapa, en las etapas del planeamiento didáctico, se deben de valorar, se debe de reflexionar, se debe de evaluar los procesos de los estudiantes en los 3 momentos y no medir el aprendizaje de los estudiantes al final de la unidad o al final de un periodo, al final de un trimestre y solamente con un examen, por ejemplo, escrito. No, hay diferentes formas en que se puede evaluar al estudiante. Bueno, dentro del contexto, dentro del paradigma ecológico contextual, ese es otro de los paradigmas y como vamos a ver algunas características y la mayor característica, dado el nombre, es que todo el proceso de enseñanza y aprendizaje se desarrolla dentro de un contexto. Y este contexto es el entorno donde el estudiante se desarrolla. Pero este paradigma parte de la interacción que existe entre los estudiantes y el entorno donde conviven, que es en el aula, donde se reciben las influencias de los contextos externos. Esto de acuerdo a María Cristina Arcila. La acción educativa se propone como un ecosistema del que son parte el aula, el docente, los estudiantes, la institución y la comunidad. Entonces, estos elementos podemos verlos nosotros dentro de nuestra realidad educativa como un ecosistema. Los procesos no observables como el pensamiento, las actitudes y las creencias son parte del aprendizaje e influyen en él.
Este paradigma parte de las demandas del entorno, de las respuestas de los sujetos y de los modos de adaptación a este entorno. Esto de acuerdo a Román Pérez y Díaz López. Ese paradigma se basa en la interpretación de las relaciones entre el comportamiento y el entorno. El contexto es visto como una vivencia que debe ser interpretada en el proceso de enseñanza y aprendizaje, en el cual todos los elementos interactuantes son parte del proceso y lo influyen o determinan. El aprendizaje tiene un carácter situacional e individual. Los aportes de Vygotsky con el aprendizaje compartido y socializador son fundamentales para este paradigma. Enfatiza un currículo flexible y la evaluación cualitativa. Observe usted que aparecen algunas características que son coinciden, ¿verdad? Características comunes al paradigma cognitivo y otras que es la diferencia de él. En el ámbito educativo, analiza las situaciones que se presentan en el aula y la forma en que los estudiantes y docentes responden. En otras palabras, este paradigma toma muy en cuenta o le da importancia a esas interacciones que ocurren en el aula, esas interacciones entre estudiantes, docentes y estudiantes. Por tanto, involucran actitudes, creencias, percepciones y valores de los estudiantes que deben de ser atendidos en el proceso de aprendizaje. De aquí la importancia, como se menciona en las etapas del planeamiento didáctico, fomentar los valores, los temas transversales y la ética. Este paradigma valora la relevancia que tiene la participación y acción de los alumnos en el proceso. Para Hamilton, el paradigma ecológico contextual se preocupa por los siguientes elementos. Uno de ellos es que atiende la interacción recíproca entre las personas, estudiante y su entorno. Otro es que asume el proceso de enseñanza y aprendizaje como un proceso continuo e interactivo. Y tercero, analiza que el contexto del aula es influido por otros contextos y se halla en permanente relación de interdependencia con ellos. ¿Algún comentario respecto a esto? Hoy los he notado muy calladitos, algunos que participan, los he notado muy calladitos. O han estado muy calladitos. Pues de mi parte no, Rick. Todo bien. Bueno, gracias. Y dentro del contexto educativo salvadoreño, ¿qué paradigmas o qué paradigma se ve mayormente manifestado en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Cualquiera quiera responder. Licenciada, parece que es una mezcla tanto del conductual como del paradigma cognitivo, porque es que como que se ocupa un poquito de cada uno, no aferrarse mucho al anterior conductual, porque no se le ven muchas ventajas, pero pareciera que algún poquito de eso es bueno, ¿verdad? Pero siento yo que está mejor el otro, no descartando totalmente el anterior. Y según observo, lo que he podido vivenciar en estudios anteriores míos, es como que es una mezcla de los dos paradigmas. Muy bien, gracias, Elsie, porque de acuerdo a su experiencia, usted. Sí. Muy bien. ¿Otro comentario? Buenas noches, licenciada. Buenas noches. Sí, por ejemplo, aprendo los paradigmas. Sí. El conductual, quizás es el más utilizado en las escuelas o instituciones de educación superior, ¿verdad? Sí. En el sentido de que
ya hay, por ejemplo, los docentes, yo no soy docente, pero sí trabajo de cerca con algunos de ellos, ¿va? Y también algunos docentes de algunas materias más prácticas que llevo en la universidad. Se ve que el docente trabaja más mecánicamente y hace trabajar al alumno mecánicamente, en el sentido de que ya el ministerio les manda una guía didáctica con la que ellos van a trabajar y solo se basan a eso a la hora de dar una clase en una institución. Por ejemplo, si hablamos de ESMATE tiene un libro para el alumno, tiene otro para el maestro. Y a veces hay maestros cuando ya se saca de ese libro a otro contenido, a otro aporte que uno quiere saber en ese momento, ya tiende a tener algunas dudas, ¿va? Entonces, por ejemplo, también en las universidades he visto yo algunas cosas como, por ejemplo, que a los docentes, bueno, más de las materias más prácticas, ya les dan, digamos, los ejercicios hechos y a veces no están evaluando lo que están enseñando, entonces, porque ya están usados mecánicamente a que siempre les van a mandar la respuesta, ¿ve? Entonces, a veces están evaluando procesos que ni han enseñado, porque en un ejemplo, en un ejercicio matemático, hay muchos procesos que muchos docentes, lastimosamente, o muchos materiales que se los dan a nosotros, no lo traen completo. Entonces uno ahí donde uno dice, ¿y qué se hizo? ¿Y cómo sacó este número? De dónde salió? Entonces, y a la hora de evaluarlo, sí lo evalúan como que uno ya sabe hacer bien las cosas, ¿ve? Entonces, tenemos esas dificultades con respecto a los paradigmas que hay en nuestra educación, solamente. Y en ese caso que usted menciona, que se les evalúa procesos que no han sido como abordados, entiendo así, ¿qué es lo que hace falta? Sí se ha abordado, pero no se ha abordado en el sentido que hay docentes que hacen algunos procesos, digamos, un ejercicio y evita, se va por la vía más fácil, ¿vea? Como él sabe, él evita procedimientos, digamos, de un ejercicio, ¿vea? No lo enseña completamente como debe ser, sino que él cree que uno ya lo sabe y a veces uno no tiene idea, ¿vea? En ese sentido me baso yo, ¿vea? Muy bien, gracias. Díganme. Abonando a lo que dice el compañero, quizás él se refiere a esto de que si yo le he detectado también, ¿verdad? Que algunos PDFs que nos mandan evitan algunos pasos, omiten esos pasos. Y nosotros como estamos aprendiendo de cero, ahí entonces se nos hace como algo en cuesta arriba. Aunque sí sabemos, ¿verdad?, que este tipo de educación tiene que ser bastante autodidacta, pero pues sí se nos hace más difícil y en realidad eso es lo que hacemos. Investigar en videos, en YouTube, en realidad eso hacemos y por eso es que logramos hacer todo, ¿verdad? Porque las bases que nos mandan en los PDF, siento yo que a veces se quedan cortas para lo que nos piden en algunos ejercicios que llevan más complejidad de lo que hemos visto, aunque sean los mismos temas, pero sí, vienen con mayor dificultad. Ahí está el detalle, ¿verdad? Que necesitamos más paso a paso para entender más rápido, más fácil. Muy bien, aunque no necesariamente sea lo mismo que nos pongan en las tareas. Pero la complejidad, me refiero. Ahí donde ya sentimos nosotros, bueno, y esto ya es otra cosa, esto no lo hemos visto, esto es nuevo. ¿Verdad? Ahí donde nos asustamos, solamente. Muy bien, gracias. Fíjese que ante el comentario de ambos, creo yo que va en el mismo sentir. Dentro del proceso de enseñanza dentro del proceso de formación, hay un carácter investigativo que el estudiante se debe de fomentar. Y fíjese que esto es parte, porque como estudiante yo lo viví también, lo que ustedes comentan, que hay ejercicios tan complejos y uno dice, pero es que en clase no se abordaron, ¿verdad? Pero ahí es de entender que esta parte investigativa o esta
parte de, ¿sí? de la formación, ¿verdad? Que es el de investigar y leer, pero no olvidar que también no están solos en este proceso, porque si bien es cierto, se enfrentan a ejercicios que usted dice, pero es que no hemos visto uno como ejemplo, o este está muy complejo, pero el acompañamiento del docente y en el caso, ¿verdad?, del tutor aquí es primordial. En otras palabras, no están solos. Aún, fíjese que en esta asignatura de planeamiento didáctico ustedes han realizado ya algunas actividades que ustedes tuvieron que enfrentar algunas dificultades y ustedes sabrán cuáles dificultades enfrentaron en la elaboración del ensayo, por ejemplo, en la elaboración del video, o qué dificultades han enfrentado para preparar una exposición. Pero no olviden que no están solos en este proceso, sino que debe de haber un acompañamiento de parte de los tutores, ¿verdad? Que somos los que estamos trabajando de forma directa con ustedes. Pero eso es parte del proceso y eso siempre, fíjese que yo, cuando hablamos del planeamiento y de algunos elementos, y con los estudiantes que yo he tenido la oportunidad de compartir también en esta asignatura y en otras, ¿verdad?, donde se da este comentario, aparece siempre lo mismo, o aparecen que tal vez en el examen se les evalúa otra cosa que no se enseñó en clase, pero eso es parte de la evaluación, es decir, poner al estudiante en una situación donde sí pueda resolver el ejercicio o el problema, aunque no se enseñó así exactamente, ¿verdad?, o de manera similar en clase o desarrollaron algún ejercicio, pero tienen todas las herramientas, tienen todo el conocimiento base para poder, para que ustedes puedan resolver esos ejercicios. Entonces eso siempre va a pasar, ¿verdad? Y ese comentario siempre lo vamos a escuchar y yo le puedo decir también que lo mismo, como estudiante lo mismo pude decir, ¿verdad? Pero es parte de este proceso, ¿verdad?, de formación. Lo importante acá, como decía, es que recuerden que tienen el apoyo, el acompañamiento del tutor, que en algún momento o en todo momento va a atender a sus dudas, no a darle la respuesta, pero sí a orientarlo cómo poder abordar el problema, de tal manera que usted lo pueda resolver. Bueno, para finalizar como un cuarto tema, dígame, yo quería Rosita. aportar algo ahí en matemática. Yo en educación media me toca desarrollar a veces las ecuaciones simultáneas. ¿Sí? Y yo doy el proceso como resolver ecuaciones simultáneas. Yo deduzco que el alumno ya lleva la competencia, por ejemplo, cuando salen ecuaciones con fraccionarios. Yo no le voy a... Me dice el alumno, ¿por qué eso si no lo entendemos? Lo primero es convertirlo a enteras. Y para mí el alumno ya lleva la competencia esa. Y ese es el problema matemático. Y entonces es cuando el alumno dice, usted hace lo más fácil y le deja a uno lo más difícil. Pero no es así. Lo que sucede es que no llevamos las competencias básicas para enfrentarnos a un contenido matemático. Muy bien, gracias. Como el alumno que lo ponga a resolver una suma, una resta de números fraccionarios. Y si el alumno no ha logrado la competencia de encontrar el máximo común múltiplo, el máximo común divisor, el mínimo común múltiplo, esas competencias se quedaron allá por cuarto, quinto grado. Y ahí es donde fallamos, los maestros de matemáticas, fallamos. Aducimos que el alumno ya lo Bueno, muchas gracias por su comentario. Bien, vamos a abordar el cuarto, contenido, que son los enfoques acerca de la naturaleza del planeamiento didáctico. Podemos, yo estuve leyendo algunas respuestas que iban dentro de las actividades que desarrollaron y lo leí también
como parte de una respuesta del examen. Es acerca de los enfoques. El enfoque curricular por el que se opte para el ejercicio de la práctica educativa influenciará y determinará el tipo de saberes, conocimientos, que a lo largo de su permanencia en el sistema educativo adquirirán los estudiantes. Además, determinarán la forma de concebir y organizar su conocimiento. Y este tema es bastante, ustedes ya se familiarizaron con 3 de estos enfoques, que fue, ¿quién me recuerda? Que fue parte del ensayo. El enfoque humanista. Muy bien. El racional, ¿cómo se llama? Racionalismo. Racionalismo. Ajá. ¿Y el otro? Enfoque tecnológico creo que aparecía también. No, en el ensayo. El constructivista. Correcto, así es. Pero hay en otros equipo de trabaja bien. Bueno, entonces sí, pero hay otros enfoques, ¿verdad? Que de alguna u otra manera influyeron, ¿verdad? En la política educativa. El modelo curricular es entonces la posición teórica que sustenta la formación de los estudiantes y desde el cual se caracterizan los elementos y los procesos del planeamiento didáctico. En el modelo curricular se adopta un enfoque y por tanto este enfoque prácticamente es el que orienta, determina cómo se van a abordar los contenidos, los objetivos, cómo serán diseñadas las actividades, cómo se va a evaluar a los estudiantes de acuerdo al enfoque que se adopte. Vemos algunos que aquí lo mencionó alguien, el tecnológico, pero estamos hablando acerca de los enfoques que habían trabajado en el ensayo. Así que por eso el tecnológico no era, ¿verdad? Pero está dentro de estos enfoques curriculares. El enfoque curricular psicologista, cuyas características, las características más relevantes de este enfoque, es que es un modelo centrado en la persona. Enfatiza en los valores, las actitudes, las necesidades y otros aspectos de los estudiantes. Pero ¿cómo podemos observar este enfoque aplicado en el planeamiento didáctico? Y es que este enfoque psicologista dentro del planeamiento didáctico estimula las estrategias metodológicas activas que propicien el ritmo y las características del aprendizaje en los estudiantes. Está el otro enfoque, el academicista, y las características de este enfoque es que este modelo se centra en las disciplinas de estudio, enfatiza en la transmisión de la cultura sistematizada, es decir, los conocimientos. ¿Cómo se evidencia este enfoque en el planeamiento didáctico? El planeamiento didáctico bajo este enfoque se centra en el contenido, que es el clásico tradicional. Busca acumular y reproducir información enciclopedismo. Utiliza métodos y técnicas tradicionales como la exposición magistral. Este enfoque academicista también podríamos relacionarlo con el paradigma. ¿Con qué paradigma podríamos relacionar este enfoque? Con el conductual. El conductual, exactamente. Tenemos el otro enfoque que es el tecnológico, cuyas características son, las más relevantes, es que, bueno, hay más características. Ustedes las pueden leer en el material, pero algunas que he tomado en cuenta es que enfatiza en la búsqueda de estrategias más efectivas para el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Dan primicia a los paquetes instruccionales y enseñanza modular. ¿Cómo podemos ver aplicado este enfoque en el planeamiento didáctico? Sus métodos son poco flexibles. La enseñanza es instruccional, fichas, módulos de enseñanza programada.
El socio-reconstruccionista es un modelo que enfatiza las relaciones entre el individuo y la sociedad. ¿Cómo podemos observar este enfoque aplicado al planeamiento didáctico? Sustenta procesos de socialización, trabajo grupal, autogestión, análisis de problemas e investigación. Si podemos relacionar este enfoque con uno de los paradigmas, ¿con qué paradigma usted lo podría relacionar? ¿Me entendieron la pregunta? ¿No me escuchan? Con el paradigma cognitivo. Gracias, Rosita. Le pregunto si no me escuchan porque a veces sí que digo yo quizás se fue la señal, en mi caso, ¿verdad? Por eso pregunto. Rosita, fíjese que más me parece, no sé si los demás estarán de acuerdo, pero si lo relacionamos este enfoque con un paradigma, podría ser que lo podríamos relacionar con el ecológico contextual, por las características que tiene. Está el otro enfoque que es el dialéctico. Sí, dígame. Sí, por la construcción del conocimiento. Y es que establece relaciones, ¿verdad?, entre el individuo y la sociedad. Muy bien, gracias. Está el otro enfoque. Gracias, Rosita. El otro enfoque es el dialéctico. Este se caracteriza por ser modelos participativos e integradores. Se centra en la experiencia cotidiana de los estudiantes. Esta es de las características que podríamos encontrar. Hay otras características de este enfoque, ¿verdad? Pero he traído a cuenta solo estos dos. ¿Cómo podemos evidenciar el enfoque dentro del planeamiento didáctico? Se centra en procesos sistemáticos de acción y reflexión, toma en cuenta metodologías participativas. Creo que acá, Rosita, podríamos sí decir que podríamos relacionar el enfoque cognitivo con este enfoque, ¿verdad? Y está el constructivista, que es el que ustedes más conocen de estos enfoques que hemos abordado. De estas características ustedes ya las han leído, ya se han familiarizado mucho con ellas, y es que una es que condiciona una nueva visión. Otra de las características es que se sustenta en la teoría cognitiva del aprendizaje de Ausubel, Piaget y Vygotsky. El proceso de aprendizaje es continuo y está en constante evolución. Se basa en el proceso de construcción del conocimiento y fomenta los procesos de creación del conocimiento. Cuando elaboramos un planeamiento didáctico bajo este enfoque, vamos a observar que promueve el aprendizaje significativo entre los estudiantes, promueve el desarrollo de estrategias cognitivas de exploración y de algo que hemos también discutido y también hemos reconocido que cuando hablamos de enfoques no podemos hablar de un solo enfoque que puede estar, se puede visualizar, ¿verdad?, en el planeamiento didáctico. Ya en la práctica podemos ver que pueden aparecer, ¿verdad?, digamos, incluimos en algunas partes situaciones donde se puede evidenciar un enfoque, en otras otro enfoque, y dentro de la práctica, de acuerdo a las necesidades, a la realidad educativa, con todos los elementos que son parte de ellas, podemos nosotros implementar o adoptar
diversos enfoques. No podemos hablar entonces que estamos haciendo uso, como ya lo mencionaban, respecto a los paradigmas, o un solo paradigma o un solo enfoque. Quizás es mezclamos dentro del planeamiento didáctico, ¿verdad?, varios enfoques. Pero el mejor enfoque curricular por utilizar es aquel que proporcione al menos los siguientes elementos. Fíjense que estos elementos nos van a servir como guía para poder adoptar el mejor enfoque curricular. Y es que este enfoque se adapte mejor a las necesidades de los estudiantes y su contexto. Contribuye a que los estudiantes aprendan y aprendan mejor. Motive a los estudiantes y los interese en el proceso de enseñanza y aprendizaje, que lleve al docente a mejorar cada vez más y proporcione beneficios al proceso de enseñanza y aprendizaje. Bien, estos son prácticamente las características o los elementos que debemos de tomar en cuenta al momento de adoptar un enfoque curricular. ¿Comentarios? ¿Dudas, jóvenes? Licenciada, Mande. el paradigma ecologista, ¿cómo es el nombre completo? ¿Ecologista qué? Contextual. Contextual, gracias, licenciada. Dice que la lectura completa la pueden hacer del material, uno de los materiales que están en la unidad número 3, que corresponde a la influencia de los paradigmas y enfoques curriculares, pero ya le digo el nombre del archivo. Son fundamentos del planeamiento didáctico. De ahí es que he sacado prácticamente las ideas más importantes o resumidas para elaborar esta presentación. Gracias, licenciada. Sí, está un contenido. Fíjese que ya al momento de elaborar la presentación me di cuenta que hay un contenido que yo lo voy a abordar el sábado, pero que también está en este material, que son las funciones del planeamiento didáctico. Entonces a mí ya para finalizar la presentación me di cuenta que no lo incluí, pero ya no me quedó tiempo para incorporarlo. Entonces el sábado lo vamos a discutir. Pero entonces es todo el material que corresponde a este, ¿verdad? Que ustedes pueden descargar. Revisen los materiales que están en la unidad número 3. Ahí está el material también que están para la exposición del grupo número 1 para este día sábado. Jóvenes, ¿hay preguntas o comentarios? No sé si será el frío o será que están cansaditos. Dígame, sí, de mi parte no, Lick. Todo bueno. bien, todo claro. Bueno, muchas gracias. A mí el examen me dejó anonadada. Ah, bueno. El examen. Somos Sí. dos. Mucha teoría y no sé, no le hallaba sentido. Yo creo que pero varios bueno, pueden decir lo mismo. Nos pasó el huracán. El huracán, a mí me dio risa cuando leí eso. Bueno. Es que no se me ocurrió otra cosa. Sí, María Celestina, Jocelyn, no había podido ver sus mensajitos, pero ya los leí. María Celestina me había escrito, está basada en el método experimental y en el modelo de estímulo-respuesta, se fundamenta en que la conducta es observable, medible y cuantificable. Respuesta a la pregunta que hacía respecto al paradigma conductual. Las disculpas, pero cuando proyecto no puedo ver los comentarios. Y Jocelyn también leí su comentario, pero qué bueno que han estado acá, ¿verdad?, participando. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, solamente invitarlos, ¿verdad?, para que puedan realizar la lectura para la evaluación
de la tutoría del día sábado. Yo quedo pendiente en confirmarles cuáles son los contenidos que se va a evaluar para que ustedes puedan realizar las lecturas, ¿verdad? Para el examen, pero también porque es parte, ¿verdad?, de la tutoría. Bueno, felicitarles, ¿verdad?, por los resultados obtenidos en la mega tarea que hicieron. Realmente fue un esfuerzo bastante bueno. Me gustó ver los videos de las exposiciones. Muy coordinados. Yo sé que es difícil trabajar en grupo, pero se evidencia, ¿verdad?, que hubo una coordinación de parte de todos. Fíjense que solamente un comentario también respecto a las exposiciones. Cuando se realiza una exposición, se espera que dentro de la lectura de la diapositiva o del texto de apoyo que usted tenga, haya una realimentación o una explicación de su parte. Eso quiere decir que no se puede calificar con una calificación, digamos, más alta, asignado al desarrollo del tema y todos los elementos que van comprendidos cuando se evalúa la exposición, cuando se realiza solamente una lectura, ¿verdad? Como que es una lectura dirigida. Y ahí finaliza la exposición. No digo esto porque son de los aspectos que se evaluaron en la exposición, ¿verdad? Y en algunos casos creo que hizo falta eso, ¿verdad? Que argumentaran, sustentaran o defendieran, ¿verdad?, sus ideas respecto a lo que estaban presentando. Entonces, hacerles esa observación, ¿verdad?, que cuando se expone no es una lectura, ¿verdad?, la que se hace mecánica, sino que debe de observarse también que usted expone sus ideas. Y ahí uno también evalúa la comprensión de las lecturas que realizaron. Solamente esa observación respecto a la exposición. Lo otro también, por favor, lean las rúbricas de evaluación. Lo digo porque también en la rúbrica para evaluar la exposición y para evaluar el ensayo, algunos hasta no se les ha podido calificar nada porque de acuerdo a la rúbrica debe de evidenciarse, ¿verdad? Por eso yo quizás recalco mucho, aún en los mensajes, que revisen las rúbricas, porque no solamente son las instrucciones, sino que son las rúbricas. Por favor, siempre hacerlo, ¿verdad? Porque cuando calificamos nos apegamos, ¿verdad?, fielmente a los aspectos que están considerados en la rúbrica. Pero por lo demás, han habido muy buenas calificaciones y nadie ha reprobado, ¿verdad?, esta tarea. Nadie la ha reprobado. Entonces, felicitarles una vez más por el trabajo realizado. Gracias, sí. licenciada, por valorar nuestros esfuerzos. Sí, la verdad. Sí, es la verdad. Yo en lo poco, ¿verdad?, en esos meses que he podido trabajar con ustedes, considero que son un muy buen grupo el que tengo, ¿verdad? Esforzado, responsable. Bueno, si no hay preguntas o comentarios. Disculpe, no, solamente dar las gracias por esas palabras de ánimo y por hablar también de cada uno de nosotros. Y sí, yo comprendo esa parte. Cada uno asumió una gran responsabilidad y a pesar de tantos compromisos y tantas dificultades que se presentan, todos hicieron su mejor esfuerzo y de mi parte, y yo sé que en el grupo en el cual pues pudimos trabajar, está Celestina, Eduardo y Yami, estamos satisfechos con la nota. Fue un buen trabajo en equipo, Lee. Y gracias siempre a usted por estar ahí acompañándonos en todo este proceso de aprendizaje. Bueno, gracias también por sus palabras.
Acuérdese, no olvidar, ¿verdad? Que este es un proceso de aprendizaje, no es un proceso acabado, todos estamos aprendiendo. Y créanme que yo hasta de ustedes aprendo, ¿verdad? Todos. Los docentes no pueden decir que ya lo sabemos todo. Yo, mire, si yo como tutora, de cada uno de los estudiantes, aunque son varios, pero yo he aprendido a conocerlos un poco, a cada uno de ustedes, su forma de trabajo, cómo piensan, cómo reaccionan, y eso es bonito, ¿verdad? Porque uno aprende. Yo en lo personal, de algunos de ustedes, de todos, he aprendido algo, ¿verdad? He aprendido algo, y significativamente, ¿verdad? Dentro de mi formación como docente. Pero animarles, ¿verdad? Porque hemos iniciado prácticamente la segunda parte del trabajo en esta asignatura. Así que no se me desanimen si hay bajitas calificaciones, al contrario, eso que los anime, ¿verdad? Y los empuje a salir adelante, ¿verdad? Bueno, si no hay comentarios o dudas, hoy sí finalizamos la tutoría de repaso 4. Nos estaríamos escuchando el día sábado, ¿verdad? Y invitarles a que realicen las lecturas. Bien, tengan una feliz noche. Bendiciones. Bendiciones, Lee. Bendiciones. Gracias. Gracias, Lee. Buenas noches a todos. Buenas noches. Gracias.